sin previo aviso. Sí, pero tengo mucha gente buena que trabaja para mí, pero están demasiado llenos de sorpresas. Cuando se topan con un problema, solo lo descubro cuando ya es demasiado tarde. Siempre tienen una buena excusa y no sé qué hacer. El punto peligroso. Los líderes que se ven constantemente sorprendidos permiten que esto suceda. La primera es que el empleado dice, lo siento, pero he tenido un problema. Sus superiores no entienden el asunto de fondo, escuchan el problema, intentan solucionarlo y luego pasan a otro tema. Al hacer esto, es como si dijeran, no tiene importancia si me sorprendéis, si tenéis una excusa legítima, dejad de hacer lo que hacéis. Dirigid vuestros esfuerzos a otra tarea y luego esperad a que yo llegue para soltar las noticias. La solución. Deje muy claro que en vez de que haya sido asignado una tarea, solo hay dos caminos aceptables. Los empleados tienen que completarla según los planes previstos o si tienen un problema, tienen que informarle inmediatamente. Nada de sorpresas ni excusas. De igual manera, si deciden que es necesario realizar otra tarea, lo llamarán nada de sorpresas. Deje clara la regla de nada de sorpresas. La primera vez que alguien se presente con una excusa legítima, sin haberle avisado desde que el problema surgió, abórdelo como este problema. Quedamos de acuerdo en que me lo comunicarías inmediatamente. Nadie me llamó. ¿Qué ha sucedido? Tratar con alguien que rompe todas las reglas. Sí, pero ¿qué pasa si la persona con la que tratamos transgrede con frecuencia todos los principios del diálogo, sobre todo durante las conversaciones cruciales? El punto peligroso. Cuando observamos un eje continuo de habilidades para el diálogo, la mayoría con definición pertenecemos a la sección del medio. A veces nos corresponde y a veces no. Algunos sabemos evitar las alternativas del tonto, otros destacamos cuando se trata de crear seguridad. Cuando desde luego también existen los extremos. Hay personas que son verdaderamente genios de la conversación y ahora resulta que trabaja o quizás vive con alguien totalmente opuesto a usted. Rara vez utiliza alguna habilidad. ¿Qué debe hacer? El peligro desde luego es que la otra persona no sea tan mala como usted piensa, sino que usted está sacando todo lo peor de ella. O bien que se trate de una persona realmente mala y que usted intente abordar todos los problemas simultáneamente. La solución. Supongamos que esta persona es bastante mala todo el tiempo, y casi con todos. ¿Por dónde empezar? Aplicaríamos un símil. ¿Cómo se come un elefante? Trozo a trozo. Escoge sus blancos atentamente. Piense en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que más le molesta? Esa persona siempre supone lo peor y cuenta historias horribles. 2. ¿Qué sería más fácil tratar? Esa persona rara vez manifiesta algún tipo de agradecimiento. Investigue aquellos aspectos que son más arduos para usted y que quizá no sean demasiado difíciles de abordar. Escoja un elemento y trabaje en él. Define un objetivo común. Enmarque la conversación de tal manera que la otra persona le importe. Me gusta cuando nos sentimos bien el uno con el otro. Me encantaría tener esa sensación más a menudo. Hay un par de cosas que me gustaría comentarte y estoy bastante segura que nos serán útiles. ¿Podemos hablar ahora? Define el tema y luego trabaje ese tema en concreto. No regañe, no lo asuma todo de una vez, aborde cada elemento día a día. 11. Puedo ganar una discusión sobre cualquier tema contra cualquier oponente. La gente lo sabe y me evita en las fiestas. A menudo, como muestra de gran respeto, ni siquiera me invitan. Dave Barry. El ensamblaje final. Herramientas para preparar y aprender. Si ha leído las páginas anteriores en poco tiempo, es probable que se sienta cómodo como una anaconda que acabe de tragarse un jabalí. Hay mucho por digerir. Puede que a estas alturas se pregunte cómo es posible guardar estas ideas ordenadamente, sobre todo durante algo tan poco predecible y de ritmo tan rápido, como es una conversación crucial. En este capítulo abordaremos la enorme tarea de hacer nuestros instrumentos y competencias para el diálogo algo memorizable y útil. Primero, simplificaremos las cosas compartiendo lo que hemos aprendido de personas que han cambiado sus vidas utilizando estas habilidades. En segundo lugar, expondremos un modelo que puede ayudarle a organizar visualmente los 7 principios para el diálogo. En tercer lugar, analizaremos un ejemplo de conversación crucial donde se aplicarán todos los principios para el diálogo. 2 puntos de apoyo. Con el paso de los años, seguimos recibiendo comentarios de personas que expresan lo mucho que les ha ayudado los principios y habilidades que contiene este libro. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que la letra impresa provoque cambios tan importantes? Después de observar a las personas en sus cosas y en el trabajo, además de entrevistarlas, hemos descubierto que algunas realizan progresos escogiendo una habilidad que saben que les ayudará a iniciar el diálogo en una conversación crucial en curso. Pero otros prestan menos atención a las habilidades y más a los principios. Por ejemplo, he aquí 2 maneras de cómo un alto poder multiplicador para empezar aumentando tu capacidad de iniciar el diálogo siendo más consciente de estos 2 principios fundamentales. 1. Aprender a observar.
El primer punto de apoyo para el cambio positivo es aprender a observar. Esto quiere decir que las personas que mejoran sus habilidades para el diálogo continuamente se preguntan si se encuentran dentro o fuera de él. Este único aspecto marca una gran diferencia. Incluso personas que no pueden recordar o que jamás han aprendido las habilidades anime, PRPO, etc. Son capaces de beneficiarse de este material simplemente preguntando si han destacado hacia el silencio o a la violencia. Puede que no sepan exactamente cómo remediar el problema específico al que se enfrentan, pero sí saben que si no están en el diálogo, eso no es nada positivo. Y luego intentan algo para reanudarlo al final intentan hacer algo que es mejor que no hacer nada. De modo que recuerde formularse la siguiente pregunta crucial. ¿Estamos jugando o estamos dentro del diálogo? Es un comienzo excelente. Muchas personas consiguen ayuda adicional sobre cómo aprender a observar a través de sus propios contextos sociales. Reciben una formación en el entorno de la familia o del equipo del trabajo. A medida que comparten conceptos e ideas, aprenden un vocabulario común. Esta manera compartida de hablar de conversaciones cruciales les ayuda a cambiar. Quizá la manera más habitual en la que el lenguaje del diálogo se integra en las conversaciones cotidianas es mediante la expresión. Creo que nos hemos alejado del diálogo. Este sencillo recordatorio ayuda a las personas a sorprenderse a sí mismas a tiempo, antes de que el daño se agrave. Así como hemos observado a equipos de ejecutivos, grupos de trabajo y parejas declarar solamente que comienzan a desplazarse hacia el silencio o a la violencia, otros suelen reconocer el problema y adoptan medidas correctivas. Tienes razón. No tengo que decirte lo que hay que decir. Lo siento. He intentado imponerte mis ideas. Crear seguridad. El segundo punto de apoyo es dar seguridad. Hemos señalado que el diálogo consiste en el libre flujo de significados y que el primer obstáculo a este flujo es la falta de seguridad. Cuando observe que usted y otros se alejan del diálogo, haga algo para procurar más seguridad. Cualquier cosa. Hemos sugerido unas cuantas habilidades, pero no son más que un puñado de prácticas habituales. No son principios inmutables. Descubrirá, sin sorpresas para nadie, que hay muchas cosas que puede hacer para potenciar la seguridad. Si sencillamente entiende que su desafío consiste en dar seguridad, en 9 de cada 10 ocasiones, intuitivamente dará algo que le sirva. A veces creará seguridad formulando una pregunta y demostrando interés por las opiniones de los demás. En otras ocasiones, un contacto físico adecuado con los seres queridos y los miembros de la familia, pero no en el trabajo, donde tocar a alguien puede ser interpretado como acoso, puede comunicar seguridad. Las disculpas, las sonrisas, incluso pedir un breve descanso contribuyen a restablecer la seguridad cuando las cosas se ponen difíciles. Las ideas principales es crear un entorno seguro. Haga algo para que los demás se sientan cómodos y recuerde casi todas las habilidades que hemos descubierto en este libro. Desde el contraste hasta cebar, ofrecen instrumentos para dar seguridad. Estos dos puntos de apoyo constituyen la base para reconocer, construir y mantener el diálogo. Cuando se introduce el concepto de diálogo, estas son las ideas que la mayoría de las personas pueden asimilar fácilmente y aplicar a conversaciones cruciales. A continuación abordaremos el resto de los principios que hemos tratado. ¿Cómo prepararse para una conversación crucial? He aquí un último instrumento que le ayudará a traducir esas ideas en acción. Se trata de una manera muy eficaz de entretenerse o de entrenar a otra persona. A través de una conversación crucial es algo que pueden ayudarle literalmente a identificar el lugar exacto en el que se han quedado atascado y la habilidad específica que puede ayudarle a desatorar la conversación. Observe la tabla titulada Entrenamiento para conversaciones cruciales. La primera columna recoge los 7 principios para el diálogo que hemos compartido. La segunda columna resume las habilidades relacionadas con cada principio. La columna final es el mejor lugar para comenzar a entrenarse uno mismo o a otros. En esta columna se incluye una lista de preguntas que le ayudarán a aplicar las habilidades específicas en sus conversaciones. Entrenamiento para conversaciones cruciales. Principio 1. Empezar por el corazón. Habilidad. Centrarse en lo que desea realmente. Pregunta crítica. ¿Actúo como si deseara qué? ¿De qué es lo que deseo realmente? ¿Cómo me comportaría si realmente deseara esto? Entrenamiento para conversaciones cruciales. Rechace la alternativa del tonto. ¿Qué no deseo? ¿Qué debería de hacer para conseguir lo que deseo realmente y evitar lo que no deseo? 2. Atentos a cuando la conversación se vuelve crucial. Atentos a problemas de seguridad y atentos a nuestro propio estilo de bajón de presión. ¿Me decanto hacia el silencio o la violencia? ¿Y los demás? 3. Crear seguridad. Pedir disculpas cuando sea lo indicado. El contraste para definir el malentendido. Y CRIB para definir objetivo común.
¿Por qué corre el peligro la seguridad? ¿Qué haré para restaurar la seguridad? 4. El dominio de mis historias. Volver sobre mi camino a la acción, separar los hechos de la historia, atentos a las 3 historias ingeniosas y contaré el resto de la historia. ¿Cuál es mi historia? ¿Qué finjo no saber de mi papel en el problema? ¿Por qué haría esto una persona razonable, racional y decente? ¿Qué debería hacer ahora mismo para avanzar hacia lo que realmente deseo? 5. Definir mi camino. Comparta sus hechos, explique su historia, consulte el camino de los demás, hable con prudencia y estimule las pruebas. ¿Estoy realmente abierto a las opiniones de los demás? ¿Estoy hablando del verdadero tema? ¿Expreso con confianza mis opiniones? 6. Explorar el camino de los demás. Preguntar, reflejar, parafrasear, ofrecer hipótesis. ¿Sondeo activamente las opiniones de los otros? Principios, habilidades y preguntas críticas. Habilidades. Afianzar el acuerdo, buscar elementos constructivos y comparar. Pregunta crítica. ¿Evito los desacuerdos innecesarios? 7. El paso a la acción. Decida cómo decidirá. Registre sus decisiones y realice seguimiento. ¿Cómo tomaremos las decisiones? ¿Quién hará qué para cuándo? ¿Cómo realizaremos el seguimiento? Veamos cómo funciona. Para terminar, hemos incluido un caso hipotético para mostrar qué aspecto tendrían estos principios cuando nos encontramos en medio de una conversación crucial representada en un bosquejo de la discusión entre usted y su hermana acerca de la repartición de la herencia de su madre. El caso ha sido formulado para ilustrar dónde se aplican los principios y para revisar brevemente cada principio a medida que asoma la conversación. La conversación comienza cuando usted saca a colación el tema de la casa de verano de la familia. El funeral de su madre fue hace un mes. Y ahora ha llegado el momento de repartir el dinero y los recuerdos. No es algo que le parezca demasiado atractivo. El tema se vuelve delicado por el hecho de que usted piensa que puesto que casi se ocupó sola de su madre durante los últimos años, aquello debería compensarle. No cree que su hermana vea las cosas de la misma manera. La conversación crucial. Usted. Tenemos que vender la casa de campo de verano. Nunca la usamos y necesitamos el dinero para pagar los gastos que he tenido cuidando de mamá estos últimos 4 años. Hermana, por favor, no empieces con lo de la culpa. Yo te mandaba dinero todos los meses para contribuir al cuidado de mamá. Si no tuviese que viajar por trabajo, ya sabes que habría querido que estuviese en mi casa. Usted se ha dado cuenta de que las emociones se vuelven muy intensas. Ha comenzado a adoptar una actitud a la defensiva y su hermana parece enfadada. Se trata de una conversación crucial y las cosas no pintan bien. Empezar por el corazón. Pregúntese qué desea realmente. Quiere que la compensen por el dinero y el tiempo que usted ha invertido, cosa que su hermana no ha hecho. También desea tener una buena relación con ella, pero no quiere optar por la alternativa del tonto. Entonces pregunta, ¿cómo puedo decirle que quiero que se compense justamente por el esfuerzo hecho y por los gastos extraordinarios que yo cubrí y a la vez mantener una buena relación? Aprenda a observar. Se percata de que hay una falta de objetivo común. Las dos intentan defender sus iniciativas en lugar de hablar de la herencia. Procure seguridad. Utilice el contraste para ayudar a su hermana a entender su objetivo. Usted, no quiero comenzar una discusión, ni hacerte sentir culpable. Pero sí quiero que hablemos de la compensación por haber asumido la mayor parte de las responsabilidades en los últimos años. Quiero a mamá, pero para mí significó una gran presión, tanto en el plano financiero como emocional. Hermana, ¿qué te hace pensar que hiciste mucho más que yo? Dominar mis historias. Usted se dice a sí misma que merece más porque llevó todo el trabajo y tuvo que cubrir los gastos inesperados. Vuelva sobre su camino a la acción para descubrir cuáles son los hechos que le molestan en la historia que cuenta. Definir mi camino. Tiene que compartir sus hechos y conclusiones con su hermana de tal manera que ella se sienta segura cuando cuente su propia historia. Usted, lo que sucede es que gasté mucho dinero cuidando de mamá y trabajé mucho cuidando de ella en lugar de contratar a una enfermera. Ya sé que a ti también te importaba mamá, pero sinceramente pienso que hice más que tú en los cuidados diarios, y parece justo utilizar algo de lo que nos dejó para pagar una parte de lo que yo gasté. ¿Tú lo ves de manera diferente? Me gustaría saber lo que piensas. Hermana, de acuerdo, muy bien. ¿Por qué no me mandas una factura? Parece que su hermana no se encuentra a gusto con ese acuerdo. Se ve que indica tensa y que su tono señala que no quiere ceder. No es el tono de un verdadero acuerdo. Explorar el camino de los demás. Puesto que parte de su objetivo consiste en mantener una buena relación con su hermana, es importante que ella agregue su significado al fondo.
Utilice las habilidades para preguntar a fin de sondear activamente sus opiniones. Usted, por la manera que lo dices, parece que no estás de acuerdo en esta sugerencia. ¿Hay algo que yo haya pasado por alto? Hermana, no. Si piensas que mereces más que yo, probablemente tengas razón. Usted, ¿crees que soy injusta? ¿Que no reconozco tu ayuda? Hermana, lo que pasa es que, bueno, ya sé que yo no estuve cerca de ella en los últimos años. He tenido que viajar mucho por cuestiones de trabajo, pero aún así la visitaba siempre que podía y mandaba dinero todos los meses para contribuir a su cuidado. Te ofrecí pagarle una enfermera si pensabas que era necesario. No sabía que tú pensabas que te tocaba una parte injusta de las responsabilidades y me da la impresión de que ahora que pides dinero lo haces sin una justificación. Usted, de modo que pienses que tú hacías todo lo que podías para ayudar y te sorprende que yo piense que se me debería compensar. Hermana, bueno, pues sí. Explora el camino de los demás. Ahora entiende la historia de su hermana, pero hasta cierto punto. Sigue sin estar de acuerdo. Utilice las habilidades de su ABC para explicar sus diferentes opiniones. Está de acuerdo en parte con su hermana, cómo su hermana ve las cosas. Utilice la construcción para destacar aquello de lo que está de acuerdo y mencionar aquello con lo que no lo está. Usted, tienes razón, hiciste mucho para ayudar y entiendo que era caro visitarla tan a menudo como lo hacías. Preferí no pagar una atención sanitaria profesional y no me importó. Además, había otros gastos de los cuales al parecer no estabas enterada. Los medicamentos que tomó durante los últimos 18 meses eran 2 veces más caros de los primeros, y el seguro solo cubría un porcentaje de sus estancias en el hospital. Todo eso se va sumando. Hermana, entonces, ¿son esos los gastos que quieres recuperar? ¿Podríamos revisarlos para ver cómo hacerlo? El paso a la acción. Usted quiere crear un plan definido para obtener un reembolso de los gastos, y quiere que las dos estén de acuerdo. Lleguen a un consenso sobre lo que sucederá y registren por escrito quién hace qué para cuándo, y acuerden de manera de llevar a cabo un seguimiento. Usted, he llevado un registro de todos los gastos que superaban la cantidad que las dos acordamos aportar. ¿Podemos sentarnos mañana para revisarlos y hablar de lo que me parece justo recuperar? Hermana, de acuerdo, hablaremos de la herencia y redactaremos un plan para dividir las cosas. Conclusión. No se trata de comunicación, se trata de resultados. Acabemos igual que como empezamos. Iniciamos este libro admitiendo que nos vimos arrastrados hacia el tema de la comunicación un tanto involuntariamente. Lo que más nos interesaba no era escribir un libro de comunicación, sino más bien identificar los momentos cruciales, esos en los que la acción de las personas inciden de manera desproporcionada en sus organizaciones, sus relaciones y sus vidas. Nuestra investigación nos llevó una y otra vez a centrarnos en los momentos en los que las personas necesitaban afrontar una conversación arriesgada, tanto desde el punto de vista emocional como político. Esta es la razón de que termináramos denominando a esos momentos conversaciones cruciales. La calidad actual de su autoridad y su vida está en función de cómo maneje esos momentos. Nuestra única motivación a la hora de escribir este libro ha sido de ayudarle a mejorar sustancialmente los resultados que más le preocupan. Y nuestra mayor esperanza al concluirlo es que lo consiga, actúe, identifique una conversación crucial que pueda mejorar ya. Utilice las herramientas que le brinda este último capítulo para identificar el principio o la habilidad que le ayudará a enfocarla con mayor eficacia que nunca. Y entonces inténtelo. Una cosa que nuestras investigaciones demuestran con claridad es que usted no necesita ser perfecto para hacer progresos. No se deje intimidar por unos avances titubeantes. Le prometemos que si persevera y trabaja en estas ideas, percibirá una mejoría espectacular en los resultados y relaciones. Estos momentos son realmente cruciales y algunos cambios pueden desembocar en unos progresos considerables. Gracias.